¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es revisar por qué el brote del coronavirus, el COVID-19, está impactando con especial virulencia a la economía mexicana. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, se espera que a nivel global el impacto de la pandemia sea algo así como 3 puntos del PIB, es decir, la economía del mundo se va a reducir en menos 3%. Sin embargo, en el caso específico de México, se estiman que la caída y que el impacto va a ser del doble. En el caso del Banco Mundial, prevén una caída para México en este 2020 del menos 6%. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, sus cálculos estiman un menos 6.5%. Parte de la explicación tiene que ver de manera específica con ciertos sectores que sabemos van a tener un mal año. Es el caso de turismo, que dadas las restricciones a la movilidad, prácticamente no va a contribuir con el crecimiento, y también puede ser fenómenos como el de las remesas, que dado el impacto que el propio coronavirus está teniendo en los Estados Unidos, van a tener menos disponibilidad de recursos para mandar a sus familias y a sus comunidades. Pero la parte fuerte de la explicación, la que en realidad explica que el impacto en México sea del doble del resto del mundo, tiene que ver más con temas internos de la economía mexicana y con un mal desempeño que ya el año pasado hizo que la economía, en lugar de crecer, decreciera. Y vamos a centrarnos en 3 factores que son fundamentales: inversión, empleos formales y crecimiento económico. En el caso específico de la inversión, el indicador de inversión fija bruta del INEGI, que es uno de los más importantes y más calientes en la economía mexicana en los últimos meses, ya el año pasado había reflejado una caída del 4%. Pues bien, llevando esa revisión a este año y comparando específicamente enero 2019 contra enero 2020 para evitar que se contamine con todo el tema del coronavirus, simplemente por tendencia vemos que la inversión fija bruta enero contra enero se había caído en menos 9.2% y que además esta caída había sido muy fuerte en sus dos componentes. En el caso de construcción, una caída del menos 7.6%. Y ojo, en el caso de maquinaria y equipo, la caída es del menos 10.7%. Es decir, se mantenía la desconfianza en México y coronavirus o no coronavirus, los inversionistas seguían sin vernos como una buena opción para poner aquí su lana, sus recursos. Y esto desde luego se refleja en el tema del empleo. Si tú no inviertes, no generan los espacios físicos, la infraestructura, donde la gente pueda contratarse. Y una economía que no invierte y no genera empleos, entonces no hay manera de que la gente gaste. Y si no gasta, la economía deja de crecer. Por eso es tan importante revisar el tema específico de empleos formales, que además son los que tienen todas las prestaciones de ley. En ese sentido, en 2019 de suyo habíamos tenido un mal año. Se generó en el neto, a final de año, 342.077 nuevos empleos como saldo positivo. Este dato, si bien es positivo, es 50% menos, más o menos, de lo que se había generado en 2018. Y si hacemos este mismo análisis, comparando la generación de empleos en el ETO del IMSS, enero 2020 contra enero 2019, vemos un saldo positivo que es 27% menor a lo que se había generado en enero de 2019, que como ya vimos, de suyo fue un mal año para la economía. Y ojo, si lo vemos comparado, es el peor enero desde 2015. Es decir, la falta de inversión, de cualquier manera, está impactando en falta de dinamismo en la generación de empleos. Y esto, desde luego, se reflejó en el comportamiento del crecimiento, del dinamismo de la economía. Actualmente todavía no se tiene el PIB para poderlo comparar. Recordando que el año pasado, en lugar de crecer, tuvo una caída del menos 0.1%. Sin embargo, para tener estimaciones de manera más oportuna, el INEGI calcula el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, que comparándolo febrero de este año contra febrero de 2019, vemos que tuvo una caída del 1.6%. Una caída que desde luego señala que tenemos un menor dinamismo al del año pasado y partimos nuevamente de que el año pasado fue un mal año. Estamos teniendo 1.6% menos de dinamismo y ojo, un mal dinamismo que le pega a los 3 sectores de la economía. En el caso del sector primario, que no tiene tanto peso, pero que en los últimos meses había sido muy dinámico en el sentido positivo, en febrero de este año se cae 8.3%, es decir, menos 8.3% respecto al comportamiento que tuvo en febrero de 2019.
En el caso de la industria, que es el corazón económico de México y que ya lleva varios meses cascabeleando y pasando aceite por la falta de dinamismo, en el caso del comparativo febrero de 2019 contra febrero de 2020, vemos una caída del menos 3.5%, y desde luego en el sector servicios, que es el que tiene el mejor comportamiento entre comillas, es una caída de tan solo el menos 0.3%. Pero importante, febrero a febrero, los tres sectores de la economía caía la economía en su conjunto, e insisto, crisis del coronavirus o no crisis del coronavirus, iba a ser un año muy complicado para la economía mexicana, que actualmente, con el choque por el lado de la demanda que está generando el coronavirus y todas las restricciones que de manera preventiva se están haciendo en movilidad, comercio e industria, van a acrecentar estos problemas de la economía mexicana y su impacto se va a profundizar. Y lo que estamos viendo, desafortunadamente, es que la mayor parte de este impacto se va a reflejar en la pérdida de empleos. De hecho, y utilizando los datos de Luisa María Alcaide, la secretaria de Trabajo y Previsión Social a nivel federal, tan solo en el periodo que va del 13 de marzo al 6 de abril, ella tenía contemplado una pérdida de empleos de 346.878 empleos. ¿Cuál es el impacto de esto? Que literalmente entre el 13 de marzo y el 6 de abril perdimos todos los empleos que la economía mexicana había generado en 2019. De este tamaño viene la crisis del empleo y sin embargo, y a pesar de que todo el mundo está pidiendo una política fiscal mucho más agresiva por parte del gobierno federal que complemente las buenas medidas que ya la semana pasada anunció Banco de México para garantizar la liquidez en el sistema financiero mexicano y poder apoyar a las pequeñas y medianas, desafortunadamente el gobierno federal sigue sin convencerse y se mantiene únicamente con los apoyos que está dando vía créditos, vía apoyos a adultos mayores, vía becas Benito Juárez y vía becas Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya los tuvimos el año pasado y que aún así la economía mexicana cayó.